Vamos a revisar qué pasa más allá de nuestras fronteras. Estamos junto al editor del área internacional, Carlos Breitz. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Estamos atentos a la hora de las negociaciones en España. Este cliché tan recurrente de que todos ganaron cuando termina una elección se cumple, pero a rajatabla en España. Claro, porque te voy a preguntar, ¿quién todos ganó? Porque uno revisa ahí en los distintos medios y todos sacan alguna cuenta alegre, claro. Pero lo concreto es que los principales bloques van a tener que salir a negociar. Exactamente. Y el que tiene la responsabilidad en este caso es la derecha, el Partido Popular, de centro derecha, que logra una primera mayoría, pero no tiene los escaños suficientes para formar gobierno. A ver, este es un gobierno parlamentario en España. La decisión del presidente se llega finalmente a concretar cuando un partido político logra una mayoría en la Cámara de Diputados. Esa mayoría es de 179 escaños. Ninguno de los partidos logra esta votación y por eso ustedes ven a Pedro Sánchez allí celebrando, porque por lo menos obtuvieron 2 escaños más de los que esperaban, de los que anticipaban las encuestas. Eso te iba a decir yo, las encuestas planteaban que el resultado iba a ser peor para ellos. Sí, acuérdense que estas elecciones se adelantaron, porque el resultado catastrófico de las elecciones de mayo, en las elecciones autónomas de los gobiernos regionales en España, hizo que Pedro Sánchez acelerara esta elección para de una u otra forma quitarle tiempo a la derecha de conformar alianzas específicas con Vox, por ejemplo, con la ultraderecha, con la extrema derecha, que también logra algún resultado menor al esperado. Claro, el punto clave es lo que tú dices. Acá no se elige directamente al presidente o presidente, sino que tiene que ser con la cantidad de votos que consigan en el Parlamento. Claro. Y para eso se tienen que poner de acuerdo los distintos sectores. Exacto. Mire, revisemos cómo queda el Congreso, la composición en España, para hacernos una idea de qué es lo que tiene que pasar. En azul, el partido que ha ganado, el PP, el Partido Popular, que obtiene 136 votos, pero la mayoría para obtener un presidente es de 176. Le falta bastante entonces a la derecha, que incluso si suma los 33 de Vox, no llega a los 176. Tiene que recurrir a partidos más pequeños. Hoy día, de hecho, ha hablado Feijóo, el candidato de la derecha, y ha dicho que ya ha comenzado a hablar, por ejemplo, con UPN, que es un partido pequeño de Navarra, que tiene algunos representantes y podría girar la balanza a su favor. El Partido Socialista Obrero Español, si bien tiene 122 escaños, aún juntando otras alianzas, no le alcanzaría, está muy lejos de los 176 escaños. Entonces, el escenario más probable es que el éxito de esta alianza del PP, del Partido Popular, de la derecha, con Vox, que está más bien asegurada de una otra forma, pero también con estos pequeños partidos, es el que va a lograr llegar a una elección de presidente, a una nominación de presidente, que todavía, de hecho, queda mucho paño por cortar, porque aún así podría darse el escenario que se dio hace 4 años con Pedro Sánchez, y es que no llegaron a acuerdo y tuvieron que pasar a una segunda elección. Eso te iba a decir. Si no llegan a acuerdo, si no se consigue ese mínimo de votos, el camino es una nueva elección. Una nueva elección y se transforma todo en un punto de incertidumbre aún mayor para España. Ya ha dicho Feijóo, el candidato de la derecha, que ha hablado con la UPN, que es un partido de Navarra, y también con Vox e incluso con el Partido Socialista Obrero Español. La posibilidad de hacer una coalición amplia entre izquierda y derecha es mucho más difícil aún, pero siempre está sobre la mesa incluso. Bueno, revisemos las declaraciones. En concreto, ha habido ayer noche contacto con el Partido Socialista a petición de su candidato. Hemos quedado en hablar, conocido el escrutinio final del voto cera. He hablado con el líder de UPN, que me ha confirmado ya el apoyo ante una hipotética investidura, así como con el presidente de Coalición Canaria, con quien se ha abierto el camino al mismo efecto. Asimismo, ha habido ya un contacto con el presidente del PNV, que espero ampliar en los próximos días, y también he hablado con el presidente de Vox y, del mismo modo, hemos quedado en continuar las conversaciones a lo largo de la semana, también con el planteamiento de si está dispuesto o no a apoyar un cambio del gobierno sanchista. Ya, la verdad es que si bien gana entonces la derecha en España las elecciones, es un triunfo bien amargo porque no logran reafirmar una estructura que les permitiera dar vuelta el mapa político hacia su lado. Vox, por ejemplo, tampoco tiene la fuerza suficiente. La ultraderecha, que en otros países de Europa, como por ejemplo en Italia, ha logrado llegar incluso a ser gobierno,
en España no ha obtenido el apoyo y el respaldo suficiente para finalmente generar un gobierno amplio de derecha que permitiese entonces manejar la agenda política, las reformas políticas a su antojo. O sea, por ahora todos los escenarios están abiertos. Todavía abiertos, hasta el 17 de agosto hay plazo. El rey ha convocado a los partidos también para justamente ver una salida. Nos vamos a Rusia en este caso. No está acostumbrado a decir vamos a Ucrania, no, en este caso es Rusia y es Moscú. Es la capital de Rusia que ha sido atacada con drones provenientes de la inteligencia ucraniana, es lo que ha dicho las voces desde la capital rusa, desde el Kremlin. Son varios edificios los afectados con estos drones, uno de ellos cerca del Ministerio de Defensa. Hay varios edificios de la Dirección de Inteligencia Militar, por lo tanto se estima que hay un objetivo obviamente estratégico por parte de estos drones de atacar esas instalaciones. Hay otro centro de negocios en construcción que estaba allí, ustedes veían, con los cristales completamente rotos en los últimos pisos. Y claro, esto provoca conmoción porque uno entiende que ya es la propia capital de Rusia la que se ve siendo objeto de ataques en medio de este conflicto. ¿Y cuál ha sido ahí la reacción del gobierno en Rusia? Por ahora hay silencio en Moscú, solamente han llamado obviamente a repudiar el ataque ucraniano, pero no ha habido una respuesta armada ni militar en este caso de algo que ocurrió durante esta mañana allí en el sector céntrico de Moscú. Ya han habido otros ataques con drones en Moscú. El 4 de julio pasado se frustró un ataque terrorista en un distrito administrativo. ¿Se acuerdan lo del Kremlin también durante el primer semestre cuando hubo unos drones allí que afectaron las instalaciones propias del Kremlin? Eso no estaba confirmado del todo siempre, pero quedó la imagen allí latente de que la capital de Rusia se ve expuesta de una u otra forma. Es vulnerable. Claro, absolutamente. Este conflicto bélico. Más allá de las distancias geográficas, por ejemplo, con el punto de conflicto esencial, que es la franja del Donbass. Así es que por ahora no hubo heridos tampoco que lamentar allí en Moscú. La situación es realmente crítica en Grecia. Hay órdenes de evacuación en distintos puntos del país. Hay una isla turística que está siendo absolutamente arrasada por las llamas y esta imagen es reveladora de cuánto han avanzado los incendios forestales en medio de esta ola de calor en toda Europa. Más de 30.000 personas, muchos de ellos turistas, han tenido que escapar. Es la mayor operación de evacuación en la historia de Grecia, la que se ha llevado a cabo en las últimas 24 horas. Impresionante cómo esto ha ido en aumento, porque las noticias la semana pasada eran la ola de calor, las altas temperaturas, cómo se tenían que ir cerrando ciertos lugares turísticos, y ahora ya deriva directamente en estos tremendos incendios forestales con estas evacuaciones masivas que tú nos estás contando. Claro, con el riesgo inminente de lugares urbanos, casas, también zonas turísticas. Hablábamos de la isla de Rodas, por ejemplo, que es uno de los puntos emblemáticos de la industria turística griega, que está absolutamente afectada por las llamas en un sector y el resto por el humo. Ustedes ven allí que cubre toda esa zona, localidades que han sido desalojadas. Han creado un servicio de asistencia para ayudar a los turistas a regresar a los países, porque claro, ningún turista se va a querer quedar después de este escenario. Y hay obviamente aviones que están tratando de llevárselos lo más rápido posible. Sí, están en plena temporada turística, pues, es el verano allá, y eso también tiene un impacto importante a raíz de todos estos incendios, las olas de calor, etcétera. Ola de calor que lleva 15 días ya prácticamente. No hay tregua. Y no hay tregua, 40 grados en promedio en Grecia y en otros países de la región. En los Balcanes también hay un incendio forestal en desarrollo, así es que la situación es de extrema gravedad en esa zona del sur de Europa.